El mundo ha ingresado en la era del cerebro. El cerebro estamos empezándolo a descubrir. La neurología y la neurocirugía encierran la clave de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, junto con la genética, por supuesto. Es la era del gen y es la era del cerebro. El doctor Carlos Álvarez es un prestigioso neurocirujano que, entre otros temas, se ocupa de la columna vertebral y su relación con el cuerpo, con lo que llamamos los nervios y con el cerebro. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, gracias por la invitación. ¿Por qué se hizo usted neurólogo o neurocirujano? Es una pregunta interesante. Yo en mis años de estudiante quería ser neurólogo. Ajá. Hasta que conocí la cirugía. ¿Ya? Y esto es algo que los cirujanos de las diversas especialidades nos vinculamos con la cirugía y nos apasiona. Y es así como yo fusioné mi afán por la neurología que había leído tanto de estudiante de pregrado con este mundo espectacular que conocí, que fue la cirugía, y por eso me hice neurocirujano. Cuando conocí la cirugía no quería hacer otra cosa que neurocirujano. Ah, sí. Sí. Pero era una cirugía en aquella época, usted es joven. ¿Qué edad tiene usted? Relativamente, 49 años. 49 años. Bueno, claro, de todas maneras ya era una cosa más avanzada, pero la neurocirugía estaba siempre en el terreno en el umbral raro de si acertamos, si no acertamos, tocamos la tecla adecuada del cerebro, no tocamos la tecla adecuada, de repente le quito un tumor a un paciente pero lo dejo sin hablar, cosas así. ¿En esa época había todavía esa incertidumbre o ya no tanto? Sí, cuando yo usted creo empezó. que, claro, ayudaba mucho el examen clínico del paciente, ¿no? Ya. Para más o menos uno tener una idea de dónde se encontraba el problema dentro del cráneo. Pero estos últimos años nos ha permitido el acceso a tecnología nueva, de diagnóstico muy preciso. Y eso le facilita a uno saber dónde están las cosas. Y con la tecnología también para operar uno obtiene resultados muy buenos actualmente en neurocirugía. La precisión que tenemos hoy día, de 1 a 100, ¿en qué lugar estaría? Precisión para localizar una lesión. Para localizar las áreas cerebrales. No, para localizar una lesión que es el área en la que nosotros nos movemos, yo creo que la precisión es, no quiero aventurarme a decir 100%, pero un 99% de preciso de dónde están las cosas. Y eso se ha logrado en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, yo creo que en los últimos 15, 10 años de repente. 10 años, sí. Fíjese usted, estamos hablando de ahorita, ¿no? La resonancia magnética nuclear nos ha ayudado muchísimo desde el punto de vista topográfico. ¿Por qué se ha avanzado tanto en neurocirugía y en neurología en los últimos años? ¿Hay más recursos de los estados para investigar? Yo creo que es la lógica consecuencia de muchos años de trabajo en esto a nivel mundial. Me da la impresión, porque yo mismo he analizado cuando yo empecé a ser neurocirujano, la neurocirugía era una y hoy es otra. Es otra. Un cambio muy radical en esto, pero es fruto de todos los años que se ha venido trabajando en esto. Yo creo que hoy, si se quiere ver así, es la cosecha que tiene la humanidad de su estudio, de su respeto por el sistema nervioso, por el cerebro. ¿Qué cosas podemos hacer hoy día con el cerebro y con el sistema nervioso que hasta hace pocos años era algo virtualmente imposible o inconcebible? Yo diría, si uno se pone a revisar la historia de la cirugía del sistema nervioso, ha sido espectacular, ¿no? Pero digamos, si la pregunta es qué hago hoy que no se podría hacer antes, yo creo que es el terreno de lo que se llama neurocirugía funcional. Ajá. ¿Qué significa? Es decir, ya no solo resecar un tumor, clipar un aneurisma, resecar una malformación arteriovenosa con una hidrocefalia, no, sino que ahora podemos tratar enfermedades estimulando o subestimulando ciertas zonas del cerebro. Un ejemplo clásico que se trabaja ahora es Parkinson. Parkinson. ¿No es cierto? Una enfermedad tan invalidante, progresiva, terrible, inexorable, que históricamente se ha tratado con fármacos, es verdad. Pero ahora cada vez más se aboga por el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Ajá. Incluso antes se decía en etapas más avanzadas de la enfermedad, pero ahora se trata de tratar a estos pacientes de manera inicial. En las primeras fases se logra identificar exactamente que sea beneficiario. ¿Podemos decir hoy día que el Parkinson tiene una ubicación cerebral determinada? Bueno, se sabe de hace ya mucho tiempo atrás que hay una zona en lo que se llama el tronco cerebral, que es la causa del problema. Ahora, ¿por qué esta zona del tronco degenera y pierde su sustancia, que es la dopamina? Eso no se tiene claro. Pero ahora con técnicas quirúrgicas uno puede introducir un electroestimulador, que es una suerte de marcapaso, pero ya no en corazón, sino a nivel cerebral, para que el paciente reduzca su cuadro clínico,
tolere mejor el fármaco y viva mejor. ¿Y eso que se introduce, qué consistencia tiene? Es un electrodo. Es un electrodo. Es un electrodo que va a través de una pequeña ventana que se hace en el cráneo, que es un agujero muy pequeño. Mínimamente invasiva. Sí, es mínimamente invasiva. Corre por debajo de la piel, por detrás de la oreja y se aloja acá el estimulador cerebral, ¿no? Que envía los impulsos eléctricos a una zona del cerebro. Envía los impulsos eléctricos a cierta zona del cerebro. Igual funciona en columna vertebral, por ejemplo, pacientes con sección medular, pacientes que no pueden mover porque las extremidades porque han sido víctimas de un accidente o han sufrido una lesión por proyectil de arma de fuego y se quedan paralíticos, correcto. Como no pueden mover las extremidades, tampoco tienen sensibilidad, no funciona la vejiga, no pueden evacuar tampoco el intestino y no tienen erección. Y todo eso es un tremendo problema que se suma al paciente a la sola limitación del movimiento. Ahora hay técnicas para estimular los nervios sacros, los nervios que pasan por allí, para lograr que el paciente miccione a voluntad, logre defecar y en un 20% de los casos incluso tener erección. Y este es un dispositivo electrónico que se coloca también debajo de la piel y se estimula el percutáneo a través de un transductor. ¿Qué son estos dispositivos? ¿Mini cerebros? Son chips, son circuitos que tienen una función predeterminada de un impulso eléctrico que enviar a la raíz adecuada, pero gracias al microscopio quirúrgico, de las técnicas operatorias y a los estudios de electrofisiología se sabe cómo llegar. Es como finalmente como agarrar un cable de una radio y darle el estímulo que necesita para funcionar. Sino que desde el punto de vista médico, con la tecnología, los cuidados y todo, ¿no? La precisión y todo. ¿Estos chips ya se pueden aplicar para cualquier cosa? ¿O todavía fundamentalmente estas son las dos primeras áreas, ¿no? Ahora, esto empezó en cuanto a la estimulación cerebral profunda que comentábamos del Parkinson, y se ha extendido ahora a tratamientos como los desórdenes obsesivo-compulsivos, algunos síndromes vinculados con depresión y otros. Se está ampliando cada vez más, anorexia nervosa, por ejemplo. Está ampliándose cada vez más. Realmente la neurocirugía ha dado un brinco espectacular. Está invadiendo el terreno, ocupando, mejor dicho, con derecho, el terreno que le había usurpado la psicología, el psicoanálisis y cosas así. No, yo creo que son compatibles, que pueden convivir, efectivamente. Pueden convivir muy bien. La cosa quirúrgica tiene su espacio, ¿no? Se lo pregunto porque hasta hace relativamente poco tiempo la depresión era estudiada desde un punto de vista social, cultural, psicológico, etcétera, pero no mucho desde un punto de vista biológico. Claro. Y ha venido la neurología a decir que esto tiene que ver con... Absolutamente. Químico, finalmente. Es químico, así es. absolutamente. Pero cada vez se han develado más misterios en cuanto a la función cerebral. Nos quedan muchos otros, pero se han develado muchos misterios definitivamente de la función cerebral. Hoy día podemos ver el cerebro funcionando. Se puede ver, claro, con resonancia. En otras palabras, si yo estoy hablando acá, usted puede ver qué parte de mi cerebro se está moviendo. Está funcionando para una u otra cosa, ¿no? Dependiendo de la función que uno desarrolle. Pero la neurocirugía no solo ha desarrollado en cuanto al cerebro, que ya es un tema tremendo, ¿no? Sino también en columna vertebral. Columna vertebral. Que ¿Cómo es para eso? mí sigue siendo un tema apasionante también. Sí. Porque neurocirugía es tanto cerebro como columna vertebral. Y es tan impresionante que ahora uno puede incluso retirar una vértebra, que antes era una cosa inaceptable, imposible, Claro. y a cambio de esta vértebra poner una prótesis, que es un implante de metal, que permita sacar esta vértebra que estaba infiltrada por un tumor o que se ve fracturado por una caída o cual fuera la causa, reemplazarla y que el paciente al día siguiente esté reanudando sus funciones de menos a más simple, pero poniéndose de pie y caminando, por ejemplo. Insólito. Es increíble. ¿Desde cuándo se puede hacer eso? Nuevamente, esto ha sido un tema progresivo, ¿no? En los últimos, se me ocurre a mí, 8 o 10 años ha habido esta renovación tecnológica, pero digamos, el curso es vertiginoso al día de hoy. Muy rápido, el avance es demasiado rápido. ¿No? Yo recuerdo hace, no era 2 meses, nos llegó un señor que es un jardinero, que cosechando un fruto aquí en San Isidro se precipitó del árbol. Dios mío. Como consecuencia de ellos, una vértebra dentro del tórax se pulverizó. No estaba muy buena la vértebra tampoco. Lo vimos al paciente, estaba a punto de perder la función neurológica y lo que hicimos fue operarla a través de un abordaje en el tórax, sacar esos restos de vértebra, vamos a decir así, como escombros, y colocar una prótesis a cambio de. Al día siguiente lo teníamos al paciente sentado, al día subsiguiente caminando. ¿De qué material es esa prótesis, doctor? Es una aleación metálica, ¿no es cierto?, de titanio. Pero que es fruto también del desarrollo de la ingeniería. ¿Cuánto tiempo dura? No hay tiempo límite, pues, porque finalmente va a sobrevivir al paciente, ¿no? Con toda seguridad. Es un metal que está hecho a prueba de los movimientos que vaya a tener el individuo.
Entonces, realmente es ¿Y espectacular. funciona tan rápido como al día siguiente? Sí, suena un poco exagerado, yo lo sé, pero es así. Uno cambia la vértebra lumbar, reemplaza ese cuerpo que está enfermo, lo fija adecuadamente porque tiene una técnica operatoria, pero el paciente puede estar operativo al día siguiente. ¿Cuánto demora esa operación? Un poquito prolongada. Los neurocirujanos nos caracterizamos por unas cirugías largas, ¿no? Es conocido en el mundo médico. Pero digamos, una cirugía esta puede demorar unas 6, 7, 8 horas, dependiendo pues de la complicación intraoperatoria. Uno supone cuánto va a durar, pero se demora Claro, lo que sea necesario. Claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Y esto con qué tipo de invasión se hace esta operación? Reemplazar una vértebra, por ejemplo, que estamos hablando de una cirugía muy, muy invasiva, se hace con un corte ya sea a nivel lumbar o hacia la parte del abdomen o torácico. Es un corte importante que permite a uno presentar la columna vertebral y hacer todo este trabajo. Pero la técnica operatoria permite cerrar tal cual uno entró para mí lo más impresionante, porque yo no lo he visto años atrás, cuando empezamos este tema de la neurocirugía, es la rápida reincorporación a las actividades cotidianas. Eso es lo impresionante. Finalmente la neurocirugía busca eso, ¿no? Que el paciente se libere de su enfermedad para recuperar su vida. Claro, oiga, porque uno siempre vincula a la neurología y a la neurocirugía con un sistema, una cosa muy lenta. Claro, con una secuela. Hay que aprender a caminar, hay que aprender a agarrar la mano, haz así, el cerebro, ¿no? Claro, eso es muy rápido. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Claro. Me refiero, si el paciente ya tiene una lesión, recuperarla va a ser realmente complicado, y por eso tenemos la ayuda de los otros especialistas, como los colegas de medicina física y rehabilitación, por ejemplo. Rehabilitación. Pero si uno entra con un paciente sin déficit neurológico, uno puede entrar a resolver el problema mecánico, por decirlo así, estructural de la columna vertebral y devolverlo a sus actividades cotidianas. De eso se trata la neurocirugía actual. Es fantástico. Pero es todavía caro esto. Relativamente caro. Ya no tanto. Muchos pacientes son cubiertos por seguro, lo desarrolla la Seguridad Social. La Seguridad Social. Claro. En el Ministerio de Salud a través del CIS. Claro. Y en la forma privada también se hace. De tal manera que ya no es lo prohibitivo desde el punto de vista económico que pudiera parecer. Es tremendamente bueno para el paciente. Pero además ha cambiado también los conceptos de cirugías menores. Por ejemplo, estamos hablando del cambio de una vértebra, ¿correcto? Pero una hernia de la columna vertebral. Sí. Ha estado rodeado, pues, históricamente de una leyenda negra, ¿no es cierto? La gente prefiere ni hablar de una hernia de la columna vertebral porque ¿cómo iré a quedar? Y actualmente con las técnicas de microcirugía esto no es así. Todos los neurocirujanos saben que el paciente se opera y existe la infinitamente alta posibilidad que el paciente esté perfectamente bien al día siguiente, caminando y realizando sus actividades. Es ya moneda corriente en la neurocirugía actual. Doctor, muchas gracias. Es un mundo realmente fascinante. Esto es un arañazo nada más. Un arañazo que le hemos dado al tema. Vamos a seguir conversando sobre esto, porque esto es realmente la modernidad absoluta, está en el descubrimiento del cerebro, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo. Muchas gracias, doctor. A ti, Chema, gracias.